Imagina adentrarte en los secretos más oscuros de la realeza inglesa, tumbas olvidadas, ataúdes de plomo apilados y los restos de reinas y reyes que el tiempo y la ambición política no lograron dejar en paz, desde la implacable reina virgen Isabel I hasta su hermana enemiga María. Sus cuerpos revelan una historia de poder, traición y descomposición que nunca se contó en los libros de historia. Prepárate para descubrir los horrores, las intrigas y los secretos prohibidos que yacen bajo los mármoles relucientes de Westminster, donde la gloria y la decadencia se entrelazan de manera inquietante. Esta es la historia que cambiará para siempre tu manera de ver la historia de Inglaterra. Han, es una amarga mañana de febrero de 1869, y las antiguas piedras de la abadía de Westminster resuenan con el raspado de los picos y la respiración pesada de los obreros. La luz temblorosa de las antorchas proyecta sombras danzantes sobre los arcos góticos, mientras el decano Arthur Stanley observa un vacío recién abierto bajo el suelo de mármol. El aire está cargado con siglos de polvo y algo más, el inconfundible olor penetrante de la descomposición atrapada en la oscuridad por más de 200 años. En sus manos, Stanley sostiene planos arquitectónicos detallados y registros de entierro, que se contradicen entre sí. En algún lugar de este laberinto de bóvedas se encuentra la tumba perdida del rey Jacobo. Pero lo que está a punto de descubrir revelará secretos mucho más siniestros sobre el trato a los restos reales, secretos que harán que se les erice la piel y cambiarán para siempre la forma en que ven la gloriosa historia de los monarcas de Inglaterra. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutan aprender sobre las verdades ocultas de la historia, consideren dar like y suscribirse para más contenido como este, y comenten abajo para decirme desde dónde nos escuchan. Me parece increíble que estemos explorando estas antiguas historias juntos, desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Volvamos al lugar donde realmente comienza esta oscura historia, no en 1869, sino en una fría mañana de marzo de 1603, en el Palacio de Richmond. La reina Isabel permaneció inmóvil en el suelo durante 4 días antes de que sus sirvientes lograran finalmente acomodarla en la cama. La mujer que había desafiado a la Armada Española, que había bailado hasta el amanecer y deslumbrado a embajadores extranjeros con su ingenio, ahora era una figura patética, aferrándose a la vida con el desesperado instinto de quien sabe que acostarse significa no levantarse jamás. Los padecimientos físicos y emocionales de Isabel llegaron al punto de que se mantenía de pie en su cámara durante 15 horas sin asistencia, antes de desplomarse sobre el suelo que sus damas habían cubierto con cojines. Piensen en eso por un momento. La mujer más poderosa de Europa, reducida a estar inmóvil durante horas, demasiado aterrorizada para descansar, porque algún instinto primitivo le decía que horizontal significaba muerte. Sus damas habían cubierto el suelo con cojines. Sabían lo que venía, esperaban que su reina cayera. Los cortesanos susurraban sobre extraños presagios. Isabel Southwell, dama de la corte, informó que la reina era perseguida por visiones de su cuerpo frágil y que, hacia el final de su vida, se encontró una carta con un clavo atravesando su cabeza sobre la silla de la reina. Una carta con clavo atravesando la cabeza. Imaginen la tortura psicológica que esto representaba para una mujer que había pasado toda su vida creyendo que Dios la había elegido para gobernar. Para ese momento, la reina virgen era todo menos el icono brillante de la propaganda real. Había perdido casi todos sus dientes, sufría caída de cabello, rechazaba ser atendida y bañarse. Los cortesanos, que antes competían por su atención, ahora se alejaban del olor de su cuerpo sin lavar y de la vista de sus encías ennegrecidas, donde antes estaba la sonrisa perlada que había cautivado a Europa. Cuando Isabel, finalmente, murió el 24 de marzo de 1603, ocurrió algo inquietante que alimentaría siglos de especulación. La dama de cámara de la reina se negó a permitir un examen post-mortem. Algunos argumentan que era para salvaguardar la reputación de la reina como virgin. Pero, ¿por qué lo habrían rechazado? ¿Qué estaban ocultando? ¿Simplemente preservar el mito de la reina virgen? ¿O había algo más siniestro sobre su cuerpo que no podían mostrar al mundo? El cortejo fúnebre que recorrió Londres el 28 de abril de 1603
fue un espectáculo que hizo llorar a hombres adultos. El féretro de Isabel fue llevado desde Whitehall hasta la abadía de Westminster en un carruaje tirado por caballos cubiertos con terciopelo negro. El ataúd estaba cubierto con un rico paño púrpura y coronado con la efigie de Isabel, con cetro en manos y corona en la cabeza. Esa efigie, figura de madera pintada con vestiduras reales, era tan realista que los dolientes quedaban boquiabiertos al verla en el funeral, la efigie de Isabel, y se colocó sobre su ataúd de plomo, vestida con ropajes reales. La efigie era tan vívida que los presentes se sorprendían. Era como si Isabel misma estuviera allí, aún con su corona, aún sosteniendo su cetro, negándose a soltar el poder, incluso en la muerte. Westminster estaba abarrotado de multitudes de todo tipo, en calles, casas, ventanas y canales, que salieron a ver el obsequio, y al contemplar su estatua sobre el ataúd, se escuchaban suspiros, lamentos y llantos, como no se habían visto jamás en la memoria de los hombres. Su cuerpo fue encerrado en plomo dentro del ataúd de madera y primero enterrado en la bóveda de su abuelo, el rey Enrique VIII, debajo de su monumento en la abadía. Los ataúdes de plomo eran estándar real. Se suponía que preservaban el cuerpo y contenían cualquier olor desagradable. Pero ¿cómo descubriremos? Los ataúdes de plomo tenían sus propios secretos siniestros. 3 años después de la muerte de Isabel, en 1606, ocurrió algo que revela los fríos cálculos políticos que incluso regían los entierros reales. Su sucesor, el rey Jacobo, y trasladó los restos de Isabel para unirlos con los de su media hermana, María, en el ala norte de la capilla de Enrique VII, en la abadía de Westminster. Piensen en el simbolismo aquí. Isabel y María, 2 hermanas, que habían vivido en amarga oposición, una católica, otra protestante, una que había quemado cientos de herejes, otra que ejecutó a una reina rival. En vida, habían sido enemigas en la muerte. Jacobo I literalmente apiló una sobre otra. El ataúd de Isabel fue colocado sobre el de María en una bóveda, bajo un nuevo monumento de mármol blanco, encargado por Jacobo y realizado por el escultor Maximilian Colty, pintado por Jan Dye. La tumba solo mostraba la efigie de Isabel y las inscripciones sobre su reinado. María, que había gobernado durante 5 años sangrientos, quedó reducida a una nota al pie, literalmente enterrada bajo la gloria de su hermana. La inscripción intentaba darle un giro diplomático a esta incómoda disposición en compañeras en trono y sepultura. Aquí dormimos, Isabel y María, hermanas en la esperanza de la resurrección. Pero la realidad era mucho menos pacífica. El enorme ataúd de plomo de Isabel, que pesaba cientos de libras, fue simplemente colocado sobre el de María, creando una grotesca tumba doble que permanecería intacta por más de 2 siglos. Para la década de 1860, la abadía de Westminster enfrentaba un problema que llevaría a una de las aventuras arqueológicas más extraordinarias de la historia británica. La ubicación exacta de la tumba del rey Jacobo, y se había perdido por más de 2 siglos. Los registros de entierro se contradecían y los archivos de la abadía eran un caos de información contradictoria. El decano Arthur Stanley, un hombre con el alma de explorador y la mente metódica de un académico, recibió permiso de la propia reina Victoria para realizar un estudio completo de las bóvedas funerarias de la abadía. Lo que estaba a punto de descubrir parecía sacado de una aventura de Indiana Jones. Si Indiana Jones se hubiera ocupado de la realeza en descomposición, en lugar de tesoros antiguos, la búsqueda comenzó con una excavación cuidadosa en la capilla de Enrique VIII. En su base había una losa inscrita. Esta bóveda fue abierta por el decano el 11 de febrero de 1869. Esa fecha, el 1 de febrero, marcaba exactamente 366 años desde la muerte de Isabel de York en el parto. ¿O Stanley eligió deliberadamente la fecha por algún motivo simbólico? Cuando los obreros de Stanley finalmente rompieron el techo de piedra de la bóveda de Isabel y María, la escena que los recibió parecía sacada de una novela gótica de terror. La bóveda era pequeña, angosta y llena del aire viciado de siglos. A la luz temblorosa de las antorchas, 2 ataúdes iluminados yacían apilados como una especie de litera macabra. El ataúd de Isabel, en la parte superior, era más grande y elaborado, más claramente modelado según la forma del cuerpo, mientras que el de María Reina de Escocia descansaba abajo. El plomo se había ennegrecido con los siglos, tomando una pátina verdosa que hacía que los ataúdes parecieran antiguos
y extraños. En el siglo XIX, los investigadores que buscaban la tumba de Jacobo I abrieron parcialmente la bóveda subterránea que contenía los restos de Isabel y María John. Los ataúdes de plomo estaban apilados, con Isabel descansando sobre su media hermana, pero fue lo que Stanley encontró inscrito en el ataúd de Isabel lo que le erizó la piel. Dibujos de la Rosa Tudor, iniciales y fechas marcadas en la tapa del ataúd, documentaban cuidadosamente la trayectoria de Isabel desde la vida hasta la muerte y su último descanso. Pero había otras marcas más inquietantes. Grafitis grabados en el plomo revelaban que un tal John Weir había dejado su nombre y la fecha, el año en que Jacobo fue sepultado en la bóveda. ¿Quién era John Weir? ¿Un obrero? ¿De tumbas? ¿Un funcionario curioso? Nunca lo sabremos, pero su grafiti nos dice que las bóvedas reales no eran tan seguras como afirmaban las autoridades. ¿Qué más podrían haber hecho mientras estaban allí abajo? Las posibilidades son perturbed. En una época en que las reliquias reales eran bienes valiosos, una bóveda sin vigilancia, llena de cadáveres reales, habría sido un objetivo irresistible. Ahora, debemos hablar de algo que los relatos victorianos evitaban con delicadeza. Anel o Lorne, al romper el sello de una bóveda cerrada durante siglos, no solo se abre una tumba, se libera una atmósfera de descomposición concentrada, atrapada como un genio malévolo en una botella. Isabel Southwell también reportó que el cadáver de la reina estaba tan lleno de vapores nocivos que explotó en su ataúd de plomo. Aunque Southwell más tarde fue considerada una fuente poco confiable, la afirmación sobre los gases corporales y los ataúdes de plomo no era completamente descabellada. Los ataúdes de plomo, pese a sus supuestas ventajas, podían convertirse en ollas a presión de putrefacción. Cuando la materia orgánica se descompone en un entorno sellado, produce gases, metano, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y docenas de otros compuestos. En un ataúd de madera, estos gases pueden escapar. En uno de plomo, la presión se acumula hasta que algo cede. Los relatos de otras aperturas de bóvedas reales respaldan este panorama perturbador. Cuando se abrió la bóveda de Eduardo el Confesor en Windsor, la parte inferior de los huesos de las piernas y pies estaba sumergida en 3 pulgadas de un líquido negro, identificado, o al menos deducido como resultado de la putrefacción combinada con los restos del ataúd de madera. El peso del ataúd de plomo de Isabel habría sido inmenso. Un ataúd real moderno, con revestimiento de plomo, puede pesar más de 500 libras, requiriendo 8 portadores en lugar de los 6 habituales. El ataúd de Isabel, con sus gruesas paredes de plomo y proporciones reales, habría sido igualmente masivo. Ahora, imaginen ese peso aplastando el ataúd de María bajo. Durante más de 260 años, los restos de Isabel literalmente presionaron a su hermana, creando un grotesco sándwich de descomposición real que ningún ceremonial ni dignidad podrían hacer menos perturbador. La historia de Isabel y María encaja en un patrón más amplio y profundamente inquietante sobre el trato de los restos reales en Gran Bretaña. Los muertos, sin importar cuán poderosos hubieran sido en vida, se convertían en peones y en juegos políticos que continuaban mucho después de que sus corazones dejaran de latir. También en la abadía de Westminster, el ataúd del rey Eduardo el Confesor fue trasladado a un nuevo santuario y abierto por un curioso. Enrique II en 1163 se descubrió a Eduardo con su larga barba blanca, intacta, todavía vestido con tela de oro, con una mitra bordada en la cabeza y zapatos púrpura en los pies. El anillo de peregrino que llevaba Eduardo fue tomado por Enrique II como reliquia, y la tela de oro se convirtió en 3 espléndidas capas largas. Esta profanación casual de los restos reales no era inusual. Era una práctica común. Los monarcas medievales y renacentistas movían, examinaban e incluso saqueaban regularmente las tumbas de sus predecesores. Durante mi investigación, descubrí la inquietante historia de lo que le sucedió al cuerpo del duque Humphrey de Gloucester. Su tumba en la iglesia de la abadía de St. Alban era visitada regularmente por mujeres que creían que el líquido de embalsamamiento tenía propiedades mágicas para curar arrugas. La venta del líquido generaba una pequeña fortuna y los médicos incluso tomaban muestras para experimentar. Con el tiempo, el líquido se acabó y los visitantes tomaron clavos y cabello de Humphrey hasta que solo quedaron unos pocos huesos pequeños. El comercio de partes del cuerpo real era un negocio próspero en cabello, dientes, huesos
e incluso líquidos de embalsamamiento. Todo lo que alguna vez había formado parte de un rey o una reina podía venderse a coleccionistas, médicos o personas que creían en las propiedades mágicas de los restos reales. En 1784, los administradores de la iglesia de St. Mary en Bury St. Edmunds retiraron el monumento del altar de la hija de Enrique VIII, María Tudor, la reina francesa. De manera completamente innecesaria, abrieron su ataúd y encontraron que su cabello estaba perfectamente conservado, de considerable longitud, unos 60 centímetros, y de un hermoso color dorado. La tumba del rey, Ricardo II, se abrió en 1871 durante trabajos de restauración, y el esqueleto se encontró casi intacto. Se extrajeron varias reliquias que luego se encontraron en una caja de cigarrillos en el sótano de la Galería Nacional. Retratos de Londres. El contenido de la caja, fechado el 31 de agosto de 1871, incluía fragmentos de madera del ataúd, así como tela y cuero de uno de los guantes reales. Una caja de cigarrillos llena de partes del cuerpo real, guardada en un sótano durante décadas. Esto es lo que le sucedía a los reyes y reinas, una vez muertos y sin poder defenderse. Quizá una de las historias más conocidas sea la de la pobre reina Catalina de Valois, cuyo cadáver era mostrado a los visitantes a cambio de un pago al personal de la abadía de Westminster. Durante siglos, sus restos fueron exhibidos en un ataúd de madera que se abría para turistas que pagaban por el privilegio de ver un cadáver real. Sobre la bóveda donde Isabel y María yacían apiladas como leña, Jacobo I había erigido un monumento que era tanto propaganda como memorial. El monumento mostraba a Isabel en toda su gloria en corona, cetro y vestiduras reales, pero una descubierta alrededor de 1618 a 1620. Mostraba a la reina con una túnica carmesí forrada y un orbe azul en la mano, un vestido a color y un rostro con tonos de piel. Los 4 leones en cada esquina de la efigie estaban dorados. Hoy no quite rastro de este color. Esta efigie pintada era una mentira hecha de mármol y pigmento. Mostraba a Isabel como ella quería ser recordada, poderosa, bella, eterna. Abajo, en la oscuridad de la bóveda, la realidad era muy diferente. La mujer que había comandado flotas y aterrorizado a reyes se reducía a lo que quedaba dentro de una caja de plomo apilada sobre su hermana, como equipaje en un almacén. El relato publicado por Stanley fue escrito pensando en la sensibilidad victoriana, lo que significaba ser discreto sobre ciertos detalles, pero al leer entre líneas de sus cuidadosos escritos, podemos inferir lo que realmente encontró en esa bóveda en la caja superior, más grande y claramente modelada según la forma del cuerpo, como la de María Reina di Scotia, descansaba sobre la otra. Esa frase claramente modelada según la forma del cuerpo es reveladora. Sugiere que el ataúd de plomo de Isabel había mantenido su contorno humano, que el plomo se había moldeado alrededor de su cadáver y conservado esa forma incluso después de 2 siglos y medio. La obsesión victoriana por la corrección significaba que ciertas observaciones nunca habrían entrado en el registro oficial. Si hubo algún indicio de olor desagradable, daño visible a los ataúdes o signos de que la descomposición no había progresado como se esperaba, Stanley lo habría notado en privado, pero nunca publicado. La historia de Isabel no termina con el examen de Stanley. Incluso después de la muerte, continuó siendo un símbolo político manipulado por los poderosos. En 1975, casi 4 siglos después de su muerte, se añadió un collar dorado con la representación del colgante de los 3 hermanos de Borgoña. Realizado por la señora H. Hughes, alguien decidió que la efigie de Isabel necesitaba una actualización, más joyas para mantener su imagen real. Si hoy pudieras descender a la bóveda de Isabel, ¿qué encontrarías? Los ataúdes de plomo seguirían allí, aún apilados en su configuración original, pero el plomo es blando y el tiempo implacable. Tras más de 4 siglos, esos ataúdes mostrarían signos de su edad, corrosión, compresión e incluso posible falla estructural. Las inscripciones documentadas por Stanley y la Rosa Tudor, las iniciales, las fechas, aún serían visibles en el plomo, como firmas en un libro de visitas. Tel Emsal, el grafiti dejado por John Ware en 1645, también seguiría allí, recordando que incluso las tumbas reales no son verdaderamente seguras. Quizá la verdad más profunda, revelada por la historia de Isabel, es que la muerte es la gran igualadora. Ninguna cantidad de plomo, grosor de piedra o belleza de monumentos
puede proteger finalmente a nadie de la simple realidad biológica de la descomposición. Isabel, que había comandado los mares y desafiado al Papa, se reducía a lo que quedaba en una caja de plomo, sujeta a las mismas fuerzas de descomposición que el más humilde campesino, la reina virgen, que nunca se había sometido a ningún hombre en vida. Fue finalmente vencida por el tiempo, la gravedad y la simple química de la descomposición orgánica. La mujer, que había sido demasiado orgullosa para casarse, se vio íntimamente conectada con su odiada hermana. Sus restos, literalmente entrelazados, formaban una grotesca parodia de afecto fraternal. El verdadero ataúd hediondo en esta historia no es solo el sarcófago de plomo de Isabel, sino todo un sistema que trataba los restos reales como instrumentos políticos en lugar de con dignidad humana. El hedor no es solo el olor de la descomposición, es el olor moral de una sociedad que no podía dejar descansar en paz ni a los muertos. Cada vez que los restos de Isabel fueron trasladados, examinados o perturbados, se revelaba algo feo sobre los vivos. Jacobo I Apila endeó a las hermanas. Mostró su desprecio casual por su humanidad. Los grabadores de grafiti de 1645 evidenciaron la vulnerabilidad incluso de la dignidad real. El examen victoriano de Stanley mostró la obsesión de la época por la curiosidad científica por encima del respeto humano. Y hoy contamos esta historia como entretenimiento, reduciendo los restos humanos reales a curiosidades históricas. Aún no dejamos que Isabel descanse en paz. Seguimos tratando su muerte como una mercancía, consumiendo los detalles de su descomposición para nuestro propio entretenimiento al final. Isabelino, que luchó con tanto empeño por la libertad, que desafió cada intento de control sobre ella, terminó en la prisión más confinante de todas. No fue el matrimonio con Felipe de España, ni la ejecución como su madre, sino una caja de plomo en una bóveda de piedra, apilada sobre su hermana, incapaz de moverse, de hablar, de escapar. La mujer que dijo a Anne: puede que tenga el cuerpo de una débil mujer, pero tengo el corazón y el valor de un rey. Descubrió que ni el corazón ni el valor de un rey son rival para el tiempo. La química y los fríos cálculos políticos de quienes sobreviven al caminar hoy por la abadía de Westminster. Recuerda que bajo tus pies yacen no solo los gloriosos monumentos a la Mayo, eres reina de Inglaterra, sino la perturbadora realidad de lo que sucede cuando el poder muere. La hermosa efigie de mármol sobre la tierra cuenta una historia, a la de la gloria eterna y la dignidad real. El ataúd de plomo debajo cuenta otra, la de la descomposición, la perturbación y la impotencia final, incluso de los más poderosos. El hedor del ataúd de Isabel hace tiempo que se desvaneció, pero el hedor de lo que nos hacemos unos a otros, en vida y en muerte, persiste. Quizá ese sea el verdadero relato de horror, no lo que le sucedió al cuerpo de Isabel, sino lo que revela sobre los vivos que no pudieron dejarla en paz en la oscuridad bajo la abadía de Westminster. Isabel, y sigue allí, su ataúd de plomo, corroéndose lentamente, sus restos asentándose poco a poco, los huesos de su hermana aún soportando su peso después de más de 4 siglos. La reina virgen, que nunca se inclinó ante ningún hombre en vida, yace para siempre horizontal en la muerte, finalmente conquistada por la fuerza que ningún poder real podría derrotar en el tiempo. Y en esa oscuridad eterna, si el plomo pudiera hablar y la piedra susurrar, ¿qué historias contarían de las noches cuando la abadía resonaba con algo más que el viento? Cuando el olor de siglos se mezclaba con algo más, algo que nos recuerda que bajo todo el mármol, el esplendor y la dignidad real, al final todos somos carne y hueso, esperando nuestro turno para alimentar la oscuridad que nos reclama a todos. Gracias por acompañarnos en este viaje a los secretos más oscuros de la realeza inglesa. Si te ha intrigado esta historia y quieres descubrir más misterios del pasado, dale like y suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video y déjanos tu comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando las historias ocultas que la historia no quiere que conozcas. Nos vemos en el próximo misterio.